Vamos a buscar en Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Que tu palabra halle cabida en nuestro corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pero Samuel le dijo: A Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerle que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y a adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Bueno, este capítulo narra una importante historia en la vida de Saúl, del rey Saúl, la cual tiene implicaciones significativas en su reinado y en su relación con Dios. Eh, para ponernos en contexto, el Señor le había dicho al rey Saúl que fuera a presentarse ante los amalecitas, un pueblo nómada que andaba atacando mucho a Israel, que se presente en la guerra porque él le iba a dar la victoria, se lo dice a través del profeta. Y Saúl va y lo hace, ¿sí? Le dice que incluya en la destrucción a mujeres, a hombres, mujeres, niños, al ganado y todo lo que les pertenece. Saúl va, lo hace, gana la batalla, pero desobedece parcialmente al Señor, conservando algunas posesiones y algunos animales que él consideró que eran dignos de conservar. Seguramente vio riqueza en ellos, seguramente eran agradables. Entonces, desobedece al Señor y aunque destruye a todo el pueblo, le perdona la vida al rey Agag y guarda, como les dije, lo mejor del ganado. Entonces, esto molesta mucho al Señor y a través del profeta Samuel, el Señor le manda decir al rey que porque no ha escuchado su voz de manera completa o a cabalidad, su reinado va a terminar muy pronto y que va a designar a una persona para que sea rey. Y ahí entra la vida del rey David, ¿sí? Eh, como la búsqueda de Dios, el rey David se puede entender como un reemplazo. Obviamente que en cualquier reinado tiene que haber un sucesor, ¿verdad? Pero David no era un sucesor legítimo. Por Dios sí, pero no ante la mirada del pueblo, ¿sí? Porque era como quitar, o sea, el linaje del rey Saúl hasta ahí llegaba, quería decir. Lo legítimo era que el reinado continuara con uno de sus hijos, ¿sí? Pero el Señor rompe ese reinado y se lo hace saber a Saúl. Saúl obviamente se preocupa porque Saúl era una persona un poco, como él, yo lo entiendo como tibio. O sea, él era como que sí está con el Señor y muchas cosas sí las escucha y muchas cosas las consulta, pero una buena parte de ellas no. Y lo que se ha querido guardar sin ponerlo a discreción del Señor, se lo había guardado y otras cosas sí las ponía. Entonces él era como un poco tibio en este aspecto y entonces él reacciona yendo a adorar al Señor. Le pide a Samuel que por favor lo acompañe a adorar al Señor para que el Señor quite, sea quitada la ira del Señor y quite ojalá la consecuencia de de su desobediencia. Efectivamente, Samuel va, lo acompaña, pero le reitera, o sea, es bien cruel esta parte porque le reitera que sí, que listo, que acepta la adoración, por decir,
pero que Dios ya decidió que el reino se lo iba a dar a otro mejor que él, así le dice. Eh, no hay, yo creo que si hay algo maluco para una persona es que lo comparen y más encima le pongan por delante a alguien mejor que uno, ¿verdad? Y fíjese que en ocasiones nos pasa en la vida cotidiana, pero en este contexto del Señor, cuando nosotros no queremos oírlo, Él llama a alguien para ocupar nuestro lugar. Y siempre habrá alguien dispuesto a ocupar el lugar que tú estás dejando. ¿Sí? Por eso, en estos términos, nosotros no podemos equivocarnos con el Señor o debemos procurar no hacerlo. ¿Qué pasaba? El Señor no es que esperaba una perfección de Saúl, porque no la había. De hecho, Saúl era como hasta más correcto que el mismo rey David. Pero ¿qué pasaba? La intención. Dice que, dice la palabra que el Señor encontraba en Saúl una tendencia, o esta palabra revela la tendencia de Saúl a justificar acciones, ¿sí? Delante del Señor, a ceder ante la presión del pueblo también, o sea, flojo, o sea, tibio, no tenía como una contextura que tenía que ser una característica de rey, ¿verdad? Pero no la tenía. Entonces, no sé, pero uno lee esto y uno se da cuenta de que, pues como todas estos ejemplos son prototipos, uno mira creyentes que son supremamente flojos, ¿sí? Y si están en liderazgo, esto es mucho más notorio. ¿Qué quiere decir? Que el creyente debe alcanzar una contextura espiritual, no en la perfección humana, sino en la obediencia, en la intención de tener en cuenta lo que el Señor te está diciendo. Esto, como les decía esta mañana en Salem, esto se ve, todo lo que tú pones de la fe delante de ti, por ejemplo, un tema que es como un poco efímero para la gente, la guerra espiritual, por ejemplo. La gente generalmente esto lo lleva a un plano como si fuera algo ajeno. Si tú no puedes llevar una batalla espiritual a lo más cotidiano de tu vida, quiere decir que estás entendiendo mal el mensaje, porque el mensaje de Cristo, el Evangelio, es para llevarlo a eso, ¿sí? A lo que tú eres. Nosotros somos lo más cotidiano de este mundo, nosotros somos una generación más que vino y que pasará, como muchas han pasado, ¿verdad? Y tus asuntos, por insignificantes que parezcan, hacen parte de esa cotidianidad y tienen que estar metidos en eso, ¿sí? Entonces, en lo cotidiano, el creyente, el Hijo de Dios, porque el Señor nos llama a ser reyes, sacerdotes, tiene que adquirir esa condición que le permita escuchar al Señor por encima de cualquier otra cosa. Uno mira en este camino gente que son muy siervos de Dios, pero que al momento de elegir, de tomar una decisión, se van por el sentir de sus familiares, de sus esposas, de sus esposos. Recuerdo en este momento un personaje, un hombre que tenía muchísima disposición para el servicio. Era una persona que hasta enseñaba con su vocación, ¿sí? Pero que tenía este problema, que era flojo. Entonces vino un día la esposa y le dijo, no, mira, es que los términos han cambiado en, porque le sucedió algo en la familia y eligió incorrectamente, ¿sí? Entonces nosotros cuando oímos al Señor, nosotros al recibir la palabra ya tenemos una responsabilidad grande. O sea, la palabra del Señor que usted está escuchando eh, es una dádiva, o sea, es una cosa buena, es como que usted tenga la opción, la oportunidad de elegir, pero también repercute en que si ya la escuchó y no escucha la voz del Señor o decide no obedecerla, que es todavía como más directo, pues el Señor le fastidia eso, ¿sí? Quiere decir que usted no está teniendo al Señor en la condición en que debería tenerlo, que su fe no lo ubica, porque la fe de nosotros debe ubicarnos a nosotros en una condición o en una postura que nos permita ocupar el lugar que en realidad ocupamos
en la vida, en el camino de fe, y nos permita posicionar al Señor como Señor de nuestra vida. Por eso, mire que cuando alguien se va a convertir apenas, o en estos casos en los que hay alguien que está ya de muerte, uno lo que le imparte es que reciban al Señor como su Señor y lo declaren, a pesar de que al final esa persona no alcance a ejercerlo, ¿sí? Es posicionar al Señor en tu vida. Cuando tú no lo posicionas al Señor como debe ser, estas cosas se van notando. El Señor lo va haciendo notorio, no porque Él lo quiera sacar, sino que simplemente por las tendencias que cada uno tiene, por las acciones que son aspectos privados, ¿verdad? Del fuero interno de cada uno, empieza eso a ser notorio ante los otros, pero especialmente ante uno, ¿sí? Ante que tú doblegas tu sentir, tu voluntad, tu interés, todas estas cosas. Entonces, a Saúl le pasaba esto. Entonces, mire que puede a veces, inclusive, como en este caso, parecer algo razonable o algo noble, ¿sí? Las cosas que el Señor a veces nos pone a hacer, a desempeñar. Mm, Puede parecer que tú tienes argumentos para irte por el camino que tú eliges, ¿sí? Pero por difícil que parezca el camino que el Señor te está planteando, más le conviene al hombre escuchar la voz del Señor, escuchar la dirección, y aquí hago un paréntesis, estar en sujeción con la autoridad, por ejemplo, buscar el consejo de la autoridad, porque tu juicio va a tender a ser tu juicio, o sea, va a tender a ser lo que tú piensas, ¿sí? Y es bueno preguntarse o preguntarle al Señor cuál es el paso que Él espera que demos con determinada circunstancia, con cualquier asunto. Y entonces a veces lo que nosotros recibimos de consejo o de palabra, de dirección del Señor, ante los ojos humanos, ante la inteligencia natural, no concuerda, pero conviene más escuchar, porque en muchas ocasiones el Señor más bendice tu acatamiento que en sí el acto como tal. En muchas ocasiones no, en todas las ocasiones. ¿Sí? El Señor va a bendecir más tu sentir de obediencia, ¿sí? Y va a respaldar más eso que el hecho de que tú, digamos, planees o le eches mucha mente a tomar en un caso dado una decisión en particular, pero que ante tus ojos es correcta, pero que no has tenido en cuenta al Señor. ¿Sí? Entonces, mire que en lo que estamos leyendo lo dice por boca de Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. La obediencia se la puede entender también como un gesto de sacrificio o un gesto de holocausto hacia el Señor. En muchas ocasiones el creyente se va a ver en la necesidad espiritual de decir: Señor, obedezco, acato esta dirección por amor a ti, obedezco esto, o voy a obedecer la voz de mi pastor solamente porque por ti, ¿sí? Por fe, por medio de la fe. Y entonces dice la palabra que en esto se complace más el Señor. Oh, Señor, voy a tener en cuenta tu voz cuando el Señor te hable, porque es que es terrible mirar que el Señor en realidad está hablándole a la gente y la gente no se percata o no se da cuenta, no sé, o decide pasar por alto, ¿sí? Y pues uno trata de poner ejemplos para dar a entender. Recuerdo una persona que a la cual se le dio una dirección y consideró que se le daba esa dirección porque de mi parte no quería que prospere, así lo dijo. No, lo que pasa es que la pastora no quiere que yo sea bendecida, sea prosperada.
Y fíjese que, bueno, las consecuencias, ¿por qué lo hablo? Porque uno termina viendo la consecuencia, ¿verdad? Y más allá de la dirección que haya sido, es el gesto de poner por delante tu concepto antes que la palabra del Señor. Y es que en ocasiones las cosas que el Señor, las direcciones del Señor tienden a ser un poco como, a veces hasta parecen innecesarias, ¿sí? Entonces, este capítulo es importante porque nos ayuda a mirar nosotros en qué contextura estamos, qué tan dispuesto estás tú a avanzar hacia lo que el Señor te pide más allá de las circunstancias. Hay gente que se queda en el camino, así como oímos del pueblo de Israel, que quedaban tendidos en el desierto, quiere decir, quedaron, cuando dice eso, quiere decir quedaron a mitad de camino, quedan a medias en este proceso porque no están dispuestos a oír y a confiar en el Señor, sino que se dirigen por lo que ven o por lo que le dicen, por lo que sienten. Entonces, en estas cosas con el Señor, la fe tiene que ir tomando esa posición. El hombre interior tiene que ir tomando la contextura que nos permita avanzar y decidir, ¿sí? Si a algo nos enfrentamos nosotros en la vida de fe, es que tenemos que tomar nuevas decisiones diferentes a como lo hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Y entonces eso requiere una posición, una condición. Por supuesto que la condición de una persona que recién llega al camino de la fe va a ser distinta a la que lleva años en teoría, ¿sí? Porque el desarrollo se tiene que dar y el Señor a ti y a mí nos va pidiendo conforme a nuestra estatura de fe, nos va pidiendo ciertas decisiones, obediencias o negaciones o como se lo quiera entender, que aplicándolas van a ir ensanchando mucho más ese terreno de movimiento que nosotros tenemos por medio de nuestra fe, ¿sí? Entonces, en lo pequeño, en lo que tú estás viviendo hoy, se puede decir también, en lo que hoy tú estás viviendo, actúa con firmeza delante del Señor. No te dejes mover porque algo no salió, por ejemplo. No te dejes mover porque las condiciones que tú esperabas no se te dieron para determinada cosa, ¿sí? Sino creerle al Señor y tener en cuenta que entre más apegados estemos a su voz, más garantías de victoria vamos a tener, ¿sí? Que en la relación con el Señor, la obediencia es y será fundamental. La relación con el Señor únicamente funciona en ese sentido en el que tú sepas que a ti, a mí nos corresponde obedecerlo porque Él es Dios, ¿sí? Y que por ahí viene todo lo que el Señor quiera traer, quiera hacer, su voluntad buena, agradable, perfecta, sí, pero Él es Dios, Él es el Señor, por eso dice, por cuanto no has oído la voz de Jehová, les dice acá, ¿sí? Dice, desechaste la palabra de Jehová. Y entonces la gente a veces, las personas camuflamos las cosas, ¿verdad? Y uno dice, no, pero yo, eh, pues sí tengo mis errores, pero no soy tan malo como. Y por eso aquí hace como la comparación. Desobedecer al Señor, dejar de oír su voz, es tan malo como consultar a divinos, como los ídolos, como la idolatría. Y dice la palabra que los ídolos, la idolatría y todo esto es abominación al Señor. O sea que cuando tú eres siervo y estás escuchando y todo, y estás tratando de caminar en la fe y te guardas tus cosillas, ¿sí? ¿Sí o no? Que uno se ve en esa situación, de que me voy a, esta partecita de mí no la voy a decir, no la voy a exteriorizar. Esta partecita de mí no tiene por qué saberla el pastor, no tiene por qué saberla mis hermanos en la congregación. Y entonces ocultas y entonces te guardas para ti, como lo hacía el rey Saúl. Entonces esto delante del Señor huele a abominación delante de él, le ofende mucho, le estorba mucho y
En la palabra, no es por meterles terror, ahorita que estamos así con la luz apagada, para que se preocupen más todavía, no. Pero en la palabra, todo lo que nosotros leemos de obstinación, de rebeldía, actos rebeldes en contra del Señor, porque una cosa, mire, una cosa es la desobediencia de David, por ejemplo, el error de David, pero el sentir de David no era en rebeldía en contra del Señor, la de Saúl sí. ¿Y qué le pareció peor al Señor? Lo de Saúl. Todo lo que sea en relación a no darle lugar al Señor como director de todo este proceso tiene graves consecuencias. Y la humanidad vive las consecuencias de ello. Por eso es que usted mira el mundo patas arriba, especialmente en el ámbito mundano, ¿sí? Y usted también ha tenido que vivir las consecuencias de sus desórdenes, ¿sí? Seguramente, pues los que tuvieron la oportunidad de vivir en el mundo, ¿sí? Y de cometer los errores allá afuera y de no tener la dirección del Señor. Entonces todo esto le cae tan mal al Señor y es tan, o sea, la autoridad del Señor se impone tanto que las consecuencias se llevan a cabo, ¿sí? Para Saúl fue que se le restituye, se le quita, sí, se le quite el reino. Si miramos, por ejemplo, en Caín y Abel, cómo maldijo el Señor a Caín, de una forma tenaz, porque él era agricultor, ¿verdad? Y dice que nada de su trabajo iba a llevar fruto, porque era rebelde. O sea, es como decir, tú vas a trabajar y te vas a partir el lomo trabajando y eres bueno en lo que haces, seguramente, porque la palabra lo expresa, que Caín tenía una habilidad especial para esa tarea y no le daba fruto, ¿sí? Y nunca vas a poder ver el fruto de tu trabajo. Y aparte de eso, lo maldice siendo una persona que iba a estar errante por el mundo. Y el pueblo de Caín tiene esa característica, ¿sí? Que no sean, no, a lo largo de la historia no se logran asentar como tal en un punto. Eh, la violencia, bueno, y más cosas que señala la palabra. Vemos, por ejemplo, el desoír la palabra del Señor con Adán y Eva. ¿En qué repercute? En que lo saca del, del huerto del Edén, ¿sí? Para irnos ya a términos más grandes, en la época del diluvio, la gente que no oía, o sea, esas personas estaban tapadas sus oídos y estaban únicamente en lo que corresponde a lo de esta vida, no tenían en cuenta al Señor. ¿Qué pasó? El diluvio, ¿sí? Y así lo vamos aprendiendo. Entonces, cuando nosotros somos llamados por el Señor, Él nos llama a que nos metamos en su gobierno, que es un gobierno muy positivo o muy beneficioso, pero que no por eso deja de tener su contexto de autoridad. Así que usted y yo, que somos siervos del Señor, que hemos decidido seguirlo, tenemos que ubicarnos reconociendo que nosotros ya no estamos sueltos por ahí, sino que estamos en un contexto de autoridad, estamos bajo la autoridad del Señor. Por eso usted y yo ya no hacemos, como dice la palabra, antes iba, antes venía, antes nadie me gobernaba, pero ahora tú todo lo sometes a la voluntad de Dios. En mi caso ha sido así. Usted dirá, ¿usted qué tiene que enseñarme a mí? Sí, es cierto que digamos que es corto mi recorrido frente al de algunos de ustedes que tienen mayor edad, pero en ese caso a mí me ha tocado decidir. No, que yo quiero estudiar, me sueño con esta carrera. ¿Tuve el pensamiento? Por supuesto que sí, ¿sí? ¿Tenía las posibilidades? Sí, las tenía. Para irme a estudiar donde yo hubiera querido, por ejemplo, ¿sí? Pero siempre todo uno lo canaliza, mis decisiones las canalizo a la luz de la palabra, usted también, sus asuntos laborales, familiares, sus elecciones. Mire, si usted va a elegir una persona, por ejemplo, que es tan complejo, pregúntele bien al Señor, ¿quién es? Porque uno se equivoca, ¿sí? Y mire, uno se equivoca tanto que uno humanamente dice, bueno, este fulano es hijo de tal, siervo de Dios, está en la iglesia,
yo he escuchado un montón de gente que dice, no, es que como sirve en Salem, como sirve en la iglesia, debe ser un siervazo, pues. Y entonces entonces la gente se equivoca porque elige y no está mal. Mire que todos en algún punto hacemos nuestras cuentas, ¿verdad? Decimos, bueno, sí, funciona, no funciona. Aparentes características que puede parecer y puede hasta ser, puede tener características que a ti te pueden sonar a que sí. Y hablo en general, ya me salí del tema de que elijan o no elijan a alguien, ¿sí? En cualquier tema. Puede parecer, pero si tú no tuviste en cuenta al Señor, muy probablemente, por buenas características que parezcan, te equivocas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente no es que sea malo o bueno, es sencillamente que no era la voluntad de Dios para ti, ¿sí? ¿Cuánta gente que ha perdido su conexión con el Señor, el propósito, incluso ministerios, por irse detrás de una bendición, detrás de un trabajo, ¿sí? No sé si ustedes lo saben, se los cuento, si no, un testimonio o una experiencia que ha contado el apóstol Álvaro, cuando él siente el llamado del Señor a predicar la palabra, justo ahí se le presenta un trabajo que era el de los sueños, pues, el trabajo que cualquiera pudiera estar esperando a lo largo de su vida. Él era médico y aunque tenía buen trabajo en ese momento, le aparece algo muchísimo mejor. Fíjese cómo es este camino, ¿sí? Que el Señor sí te pone a elegir a ti. Y muchos se equivocan. Entonces, preguntarle bien al Señor, no mover un dedo hasta que el Señor no te traiga ciertas confirmaciones, ¿sí? Que eso va a ser personal, por supuesto, ¿sí? Pero sí hay que preguntarle. Y yo le comparto también, yo he tenido momentos en que a mí me ha tocado decirle, Señor, hasta, hasta señales, ¿sí? No las señales de Nínive y de todo esto que dice que este pueblo demanda señal. O sea, me refiero a que no la señal que viene por la incredulidad. Porque a veces uno le dice, Señor, yo te creo si tú tal cosa. Si esto es tuyo, Señor, tal cosa, pero viene a raíz de la incredulidad. Sí ve cómo de importante es de dónde provenga lo que tú le dices al Señor, pero cuando tú estás creyéndole al Señor y cuando tú tienes como punto importante, fundamental en tu vida, escucharlo y tú le pides que te muestre, él te muestra porque a mí me lo ha mostrado, ¿sí? Y te dice, mira esto, y lo que tú le pidas que suceda, te lo hace ver. ¿Por qué? Porque estamos bajo la dirección del Señor. Mire que hay un pasaje que se habló esta mañana en Salem que dice en Santiago 4:7, que parece que no tuviera que ver con el tema, pero hay una frase aquí que a mí me llama mucho la atención y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿verdad? Pero mire cómo empieza. Uno se enfoca en que resistid al diablo y él huirá de vosotros, más se enfoca uno, pero dice someteos pues a Dios y en otra versión dice colóquense pues bajo la dirección de Dios. Entonces, si tú pretendes caminar este camino sin la dirección del Señor, eligiendo por tu mero sentir, eh, tomando decisiones según las circunstancias, pues muy probablemente te vas a dar cuenta de que no, de que así no, ¿sí? De que el Señor Dios no puede ser burlado, de que a Él te tiene en cuenta como hijo cuando tú te sometes. Él no te tiene en cuenta como hijo si tú no lo haces, que es la situación del impío, que también es hijo de Dios, pero no lo tiene en cuenta como hijo de Dios. Aquí en la iglesia pasa algo parecido. Mire, ahorita que estamos así como cerquita todos. Si tú no me tienes en cuenta a mí como tu pastora, perdóname que le hable así, yo sé que es cansón, pero es para enseñar. Si usted, fulano, que está aquí, no me tiene en cuenta a mí como su pastora y se pasa por la faja cualquier cosa
y prefiere consultarle, no, que al líder, no, que mejor le consulto por otro lado, o que no, que yo no me acerco a la pastora para que ore por cualquier razón, yo no te tengo en cuenta como discípulo. Así de sencillo, ¿sí? No tengo por qué orar por ti, no tengo por qué pedirle al Señor por ti, no tengo, mejor dicho, me desentiendo de tu proceso. Y es bueno que usted lo sepa, porque aquí hay gente que está sirviendo que no consulta. A ver, yo no le digo que me venga a contar todas las vainas porque, perdón la palabra, todas las cosas porque pues nos llevaríamos mucho tiempo, pero sí eh, la sujeción se nota, ¿sí? Por ahí alguien me decía, no, pastor, es que yo le dije a mi esposo que le cuente, pero no le cuenta. Yo le dije para que ore y decide no hacerlo. Entonces, bueno, en esos mismos términos estamos tú y yo. Y en esos mismos términos, si tú no tienes en cuenta al Señor en tu vida, el Señor no tiene por qué ver por ti. ¿Sí? Si tú en tu día a día haces cualquier cosa sin tener en cuenta la dirección del Señor, tus batallas las vas a dar tú en tus propias fuerzas. Por eso ese pasaje que leímos habla de la batalla espiritual, de resistir al diablo, ¿sí? El enemigo no va a huir de ti por el ímpetu que tú tengas por salir victorioso. El enemigo va a huir de ti cuando él te ve sometido bajo la mano del Señor, porque es ahí cuando el poder del Señor opera, ¿sí? Entonces, como enseñaba el apóstol Álvaro, los hijos de obediencia son los que toman la palabra y la practican. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Quienes reciben la palabra y deciden no practicarla, ¿sí? Entonces, los que amamos al Señor, los que decidimos caminar en pos de Él, vamos a buscar obedecerle. Sí, y en ocasiones usted se va a dar cuenta que usted le va a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuál es tu sentir frente a mí? Señor, me interesa estar aprobado delante de ti. Entonces mire que estas enseñanzas van puliendo mucho nuestra postura delante del Señor. Lo que pasa en privado, por ejemplo, tu pensamiento, tus sentires, porque aquí ante los ojos humanos es muy fácil, eh, como le pasaba acá al rey Saúl, justificar es muy fácil, delante de quien sea, ¿sí? Pero delante del Señor, pues las cosas, ahí sí eso es cristalino, se ve. O sea, el Señor, nosotros aquí tenemos la dificultad de que yo te miro a ti, te miro a ti, te miro a ti, te miro a ti, y no conozco lo profundo de ti, ¿sí o no? Pero el Señor sí. El Señor ve, por eso dice hasta la intención. Por eso es que a veces el Señor pasa o parece que fuera injusto, ¿verdad? Si la gente lee esto en descontexto, en una falta de contexto, diría, pero pues Saúl tampoco es que era para tanto, o sea, se equivocó, él pensó que lo mejor era guardar el ganado, el mejor ganado, y él le dice, y es que lo iba a poner para el templo del Señor, ¿verdad? Porque es como decir, ¿cómo se va a desperdiciar esto? Parece ser ¿cómo se puede decir? Como un gesto noble, pero el Señor conoce y el Señor a nosotros nos va moviendo, en nuestro día a día nos va moviendo a que vayan saliendo las intenciones y cada situación que tú tienes, tómalo así, cada situación es la oportunidad tuya para demostrarle al Señor cosas también, ¿sí? Por ejemplo, si el Señor te pone en una aflicción, bueno, es el momento para que tú le muestres tu confianza. El Señor te pone en cansancio, en esfuerzo. También, demuéstrale al Señor, por medio de tu fe, que estás dispuesto a esforzarte si Él te lo pide, por ejemplo, ¿sí? Actuar con la firmeza que no tenía Saúl. Ahora, Saúl es una persona que tenía unas características muy buenas, por eso el pueblo lo escogió. Era destacable, destacado en todo.
¿sí? Pero por eso es que aquí esto se limita. Mire que nuestras debilidades y todo lo que nosotros somos en el contexto de la fe, o sea, lo que usted es, se limita a si está pegado al Señor, si oye la voz del Señor o no. Lo demás son asuntos secundarios. No, ni secundarios, eso queda en último plano por allá. No, lo que pasa, Señor, es que yo soy eh, todo lo malo que tú quieras, yo soy esto, soy lo otro. Em, para el Señor, si tú oyes su voz, si le tienes en cuenta, si le das la importancia, si lo ubicas al Señor como tu Señor, lo demás pasa a un segundo plano. Por eso a Pedro le dijo, Pedro, cuando ve el poder del Señor, ¿sí o no? Es como que se dice, uy, no, o sea, se da cuenta de lo poco que es. Y esto nos sucede mucho también en la práctica cotidiana de lo de la fe. Cuando uno mira una manifestación del poder del Señor, es como que más uno se da cuenta de la incapacidad de uno y que si el Señor no hubiese metido la mano, o sea, como que el poder del Señor también resalta la debilidad humana en el buen sentido, ¿sí? Es como que hace la experiencia muy hermosa, muy llamativa, porque la resalta. Entonces a Pedro le pasó eso. Al ver el poder del Señor con este tema de los peces, él como que se da cuenta y yo pescando toda la noche. Y yo llevo días y nada. Y viene él y de la nada hace que todo suceda. Entonces es como que se nota la incapacidad y él dice que se postra y le dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y el Señor lo levanta, ¿verdad? Por eso le digo que esto pasa a un plano, a un último plano, porque Saúl siendo quien era, ¿sí? Teniendo esas capacidades, las características, hasta el porte, pues eso no bastó para que él pudiera ser sensible a la voz del Señor, a cabalidad, oía lo que le convenía, o sea, él estaba al servicio de sí mismo prácticamente, ¿sí? Que también es un tema que hemos tratado aquí por encima, que sucede mucho. A veces los siervos estamos sirviendo, pero nos estamos sirviendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque me gusta el servicio, porque me siento bien haciéndolo, porque, no sé, me hace un ser sociable, me hace pertenecer a algo, venir a la iglesia, pero no porque tú estés en realidad en la conexión con el Señor. Por eso la exhortación es a que tú en serio te conectes con el Señor y que trates de estar apercibido de qué es lo que el Señor te está pidiendo a ti en determinado momento. Porque el Señor actúa así, nos va exigiendo, nos va moviendo en la fe para que tengamos una actitud que a Él le posibilite continuar con ese proceso que está llevando. Por eso dice un pasaje, que nos esforcemos en mantener, en que no pierdas la palabra, ¿verdad? La de la canción, ¿sí o no? Guardar la palabra. Entonces el esfuerzo es estar en la palabra, estar en la comunión con el Señor, que yo no deje de oír la voz. Que si yo estoy recibiendo una predicación, el Señor tenga la posibilidad de hablarme, porque a diferencia de lo que muchos piensan, la palabra de una predicación, por ejemplo, no es el único contexto, habla a los que están con la fe, la actitud de oír, ¿sí? Entonces, si usted sale de aquí y el Señor no le dijo ni mu, no es porque la palabra no haya hablado, porque la palabra es una sola, ¿sí? Es la misma, sino que usted está pensando en cualquier otra cosa o la está recibiendo sin esa intención. Y esto lo expresa el Señor cuando dice, los que tengan oídos para oír, que oigan. Pero oía a todo el mundo el mismo mensaje, ¿verdad? Entonces, esforzarnos en estar en la palabra, esforzarnos por oír. Eso es como cuando uno tiene mucha bulla o como cuando uno está escuchando música y uno dice, si escuchas, por decir, el trombón o no sé, el saxofón, y uno tiene como que prestar atención y decir, a ver, lo encuentro entre ese montón de otros sonidos que hay y algunos son más fáciles de oír, pero los instrumentos que manejan secuencias bajas, graves,
¿sí? Frecuencias bajas, es más difícil. Algo así sucede en la vida. La vida es así. O sea, tú estás en el mundo y hay ruido. Hasta los creyentes estamos rodeados de ese ruido y a ti te toca concentrarte para poder encontrar la voz que quieres oír. A eso se refiere esforzarnos en la palabra, ¿sí? La consecuencia que el Señor le trajo a Saúl era para corrección, por supuesto, por eso él como que se arrepiente, ahí como que se resbaló, tuvo un resbalón, pero no se cayó del todo Saúl, a pesar de que ya tenía la sentencia, pero sobre todo mantener su santidad y su autoridad. Y el Señor nos va a mostrar eso muchas veces, que si yo vengo, por ejemplo, aquí, sin tener en cuenta que debo estar cubierta con la sangre, por ejemplo, que no debo estar tocada por ciertas suciedades que a veces uno mismo busca del mundo. El Señor no va a habitar por muchos propósitos que tenga conmigo y así te pasa a ti y a cualquiera, ¿sí? O sea, la santidad y la autoridad del Señor se van a imponer en tu vida y si tú no estás en ese mover, en ese sentir, en esa onda o como se le quiera decir, pues el Señor te hace sentir su autoridad, te hace ver quién es el que manda. Y aunque la gente no lo crea, lo que pasa en el mundo, en la vida, a pesar de que Satanás es el príncipe de este mundo, las consecuencias son dadas por Dios. Por eso Él tiene ciertas criaturas espirituales que gobiernan el viento, el mar, gobiernan, bueno, territorios, que todos responden, dice Apocalipsis, ¿verdad? Responden al movimiento o a la dirección que Dios dé. Y sí, que el mundo está gobernado, sí, pero muchas cosas que pasan son porque el Señor hace que suceda, mejor dicho, todas las cosas, ¿sí? Es más, la consecuencia de tu pecado, por ejemplo, no, lo que pasa es que yo en mi vida pasada era esto, era esto, era esto. El Señor te hace vivir las consecuencias. ¿Es el diablo el que te está trayendo eso? No. O sea, no es como que, el diablo te está... Sí, en ocasiones el diablo roba, mata, destruye, pero cuando tú has hecho un acto, ¿sí? Cuando tú has llenado tu vida de cosas alejadas del Señor o el diablo te ha engatusado y todo lo demás, el mismo Señor trae la consecuencia porque debe haber una consecuencia. Es la única manera en que funcione la ley del Señor o la autoridad del Señor. Y para que usted no se asuste, no es como que todo acaba ahí. Todo esto tiene su desemboca en que tú te des cuenta de eso y digas, Señor, gobiérname tú. Hasta aquí yo he venido con eso, con las consecuencias de lo mío. A partir de ahora quiero que seas tú dirigiéndome. Enséñame a elegir, más allá de mis deseos, de mis anhelos, de mis gustos, etcétera. ¿Sí? Entonces, él muestra que este tema es en serio y a Saúl se lo mostró. El Señor no podía revertir su decisión. O sea, sí puede, él puede, pero no podía en el sentido de lo que yo digo es en serio. Y si yo te puse a ti como rey o si has sido investido para algo y tú no eres buen trabajador del Señor, si tú no eres un buen siervo, el Señor te lo hace sentir. Por eso le decía en predicaciones anteriores, ni creas que tú vas a estar deshonrando la voz del Señor, desacatando y el Señor te va a bendecir. No, no va a funcionar jamás así. Vamos a orar.